Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bueno, miren, el día de hoy aquí estamos otra vez nuevamente compartiéndoles a ustedes más información sobre las parrillas. ¿Sí? En este caso, creo que hay muchas dudas respecto a la hechura de hacer las cuerdas para los orificios de las válvulas. ¿Sí? Hoy les voy a enseñar cómo hacer la cuerda, tanto de este lado donde va a ir la campana, como la cuerda para las válvulas. ¿Sí? Les voy a compartir esta información, así que comenzamos. Para eso lo primero que vamos a hacer es hacer primero la cuerda de aquí, así que vamos a ir a la prensa y con la tarraja le haremos una bonita cuerda. Bueno, ya que estamos aquí en la prensa, miren, mi prensa es de este modelo, es de cadena. ¿Sí? Así que vamos a introducir nuestro tubo, vamos a introducir de esta manera y lo vamos a prensar. Recuerden siempre lubricar aquí esta parte para que la tarraja haga bien la cuerda, de lo contrario puede lastimarse tanto la tarraja como el tubo. ¿Sale? Así que vamos a lubricar esta parte con aceite y empecemos a hacer nuestra cuerda. Esta es una tarraja, ¿sí? Es de media. Con esta vamos a hacer la cuerda al tubo. ¿Sale? Bueno, comenzamos. Listo, así queda nuestra cuerda. Bien, ahora ya que acabamos de hacer nuestra cuerda al tubo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es marcar la distancia donde vamos a colocar nuestras válvulas, ¿sí? Para eso lo vamos a colocar en nuestro tornillo de banco. Aquí lo vamos a colocar, ¿sí? Lo vamos a apretar. Y con un punto, ¿sí? Así se le llama, con un punto vamos a marcar para hacer las perforaciones con el taladro. Yo uso esta pieza, yo le llamo punto también para poder marcar. Miren, es puntiagudo. Entonces lo coloco así en el tubo y golpeo. ¿Sí? Esto es para hacer una guía, ¿sí? Para una guía para poder meter la broca sin mayor problema. Bueno, mi gente, hay algo que no les he mencionado. Este tubo es para una parrilla de 2 quemadores de mesa. ¿Sí? Es para 2 quemadores de mesa. De esas parrillas que miden 30 centímetros de ancho por 60 de largo. ¿Sí? Así que vamos a hacer nuestros orificios de esta manera. Aquí se mide desde 0 a 17, es el primer orificio. Y el segundo es de 0 a 47 centímetros. Van a hacer nuestros orificios. Entonces tomamos el punto y un martillo o algo para golpear. Listo. Como pueden observar, ahí está la marca. ¿Sí? Miren, ahí está la marca que dejó el punto. Entonces esta nos va a servir de guía para poder meter la broca y hacer nuestra perforación para nuestras válvulas. Y bueno, acabo yo de barrenar 2 orificios. Son un poquito más chicos para que introduzcamos la broca. La broca, la que va a ser para el machuelo. ¿Sale? Bueno, para esto vamos a usar una broca. Una broca, como este modelo, de 1132. ¿Sí? Acuérdense. Vamos a apuntarlo aquí. Una broca de 1132. ¿Sí? La broca de 1132 va a servir para los orificios de las válvulas. ¿Vale? Y vamos a usar un machuelo, ¿sí? Para hacer la cuerda, para que pueda entrar la válvula. Eso es para hacer la cuerda. A ver si logran ver bien ahí. Dice 1/8 NPT 2000. Entonces vamos a ponerlo, lo vamos a escribir también. Es un machuelo de 1/8 NPT. Así lo pueden pedir.
¿sí? En una ferretería, una trapalería, ahí les pueden vender lo que es la broca y el machuelo, ¿sale? También quiero mencionarles sobre la cuerda de este lado. Yo recuerdo que en mis inicios, pues yo no tenía esta herramienta que era la tarraja para poder hacer las cuerdas, ¿sí? Yo no tenía esa herramienta. Entonces lo que yo hacía era ir a comprar un tubo galvanizado a la ferretería, a la trapalería, y compraba un tubo con cuerda de 1 metro, ¿sí? Entonces ya tenía cuerda en esta parte, pero yo tenía un taladrito y ya usaba la broca y también el machuelo. Y entonces así fueron mis inicios, comprando tubo de más. Así que si ustedes quieren hacer un proyecto, pueden ir a la ferretería, trapalería. Si no tienen esta herramienta, ustedes pueden ir allá y adquirir un tubo con cuerda ya hecha, ¿sí? Una vez que ya tengan la cuerda, pues ya ustedes pueden comprar la broca y el machuelo e iniciar así como yo lo hice. Claro, cada quien es libre de hacer lo que uno guste, ¿sale? Ya que tenemos perforado nuestro tubo, yo aquí usé una broca más pequeña. ¿Para qué? Para que a la siguiente broca, que es más grande, no le cueste mucho trabajo hacer la perforación, ¿sí? Es recomendable que así se le haga, que se le meta una broca más pequeña, después una más grande y al último la original, la que va a ir, ¿sí? Así que proseguimos. Ya instalamos nuestra broca en el taladro, ahora sí vamos a barrenar. Ahora vamos a usar nuestro machuelo para hacer las cuerdas, ¿sí? Por favor, yo les recomiendo que lo lubriquen, ¿sí? Con aceitito para que no se dañe el machuelo. Y obviamente también para que las cuerdas salgan lo mejor posible, porque luego las válvulas se traban o se barren. Entonces vamos a lubricarlo y lo vamos a introducir. En este caso aquí lleva una como matraquita para darle vueltas, pero yo tampoco cuento con esa herramienta, así que lo voy a hacer con una periquita o con una llave del número 9. Y hasta ahí lo vamos a introducir. Ya está ahí. Y vamos a probar con una válvula para ver qué tal nos quedó nuestra cuerda, ¿sí? Vamos a sacarlo. Hay que limpiar nuestra zona de trabajo. Veamos cómo quedó la cuerda. Vamos a enfocar. Miren, ahí se ve la cuerda. Y entonces vamos a introducir una válvula para ver qué tal quedó. Veamos. Miren, si entra bien. Esto que salió fue rebabita del tubo. Miren, ahí está. ¿Sí? Obviamente hay que ponerle aquí teflón y shellac para sellar la junta, la cuerda. Miren, como si quedó bien. No se barrió, no pasó nada, miren. Está excelente la cuerda de la válvula. ¿No ven? Vamos a meterla nuevamente. Y entra muy suavecita. Y conforme va entrando se va apretando. Sí, muchachos, entonces así es como concluyo el video. Sí, espero les haya gustado, les haya funcionado esta información, esperemos que sí. Y nuevamente así vamos a hacerlo con el otro orificio, así lo vamos a hacer. Y bueno, si tienen alguna duda, por favor comenten, trataré de resolvérselas lo más antes posible. ¿Sale? Le voy a dejar la descripción del machuelo y la broca, la descripción de la broca y el machuelo, sí, ahí en la descripción del video. ¿Sale, mi gente bonita? Bueno, nos estamos viendo en el siguiente video. Por favor, suscríbanse. Estoy para servirle a Dios y a ustedes. Por favor, y compartan mi video si es que les gustó y si es que les funciona. ¿Sale? Así que recuerden, ustedes pueden empezar así como yo le hice o buscarle de alguna otra manera. El punto es iniciar, ¿sí? Si ustedes inician de una vez, el cielo es el límite. ¿Sale, chicos? Nos vemos a la próxima. Hasta luego.